Bien, regresamos con Beatriz Bocia, socia de la consultora Ernst & Young en el Perú, para hablar sobre institucionalidad y gobierno corporativo. Beatriz, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el programa. Un gusto estar contigo acá. Bien, bueno, tú has estado liderando durante años esta asociación que de alguna manera lo que hacía era velaba por diversas instituciones, ¿no? Tal vez eres la persona con la que podríamos trabajar mejor este tema. Cuéntanos un poco cuál es tu opinión del estado de las instituciones en el Perú. Instituciones no son necesariamente edificios, ¿no es cierto?, sino formas consensuadas de hacer las cosas. Yo siento que en el Perú, con el crecimiento económico, por más que tenemos el caos del tráfico, por más que todavía somos criollos de alguna manera, aunque no querramos, venimos construyendo institucionalidad, de a poquitos. Un ejemplo es lo que nos está pasando con la Haya. Los peruanos estamos creyendo en el proceso. Y eso es una institución, creer que un diferendo se va a resolver, ¿no? Todavía tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer en función del resultado, pero hay una confianza en que ese proceso es un proceso que va a ser el adecuado. Algo parecido nos está comenzando a ocurrir en el tema de los conflictos sociales. Este año, un año difícil en materia de discusión de los conflictos sociales, estamos cerrando con dos casos muy interesantes. El caso de Moquegua, ¿no? Y por otro lado, en Cusco, el caso de Espinar. Procesos de diálogo donde la empresa ha participado, las autoridades, no está exenta de problemas, pero estamos aprendiendo a un nivel de institucionalidad. Todavía nos quedan algunos pasivos que vemos en los temas de seguridad, algunos pasivos que vemos en los temas de repente de la judicatura y el poder judicial, y un gran pasivo todavía en temas de corrupción, en que nos demuestran que los peruanos no llegamos a creer en el imperio de la ley y tenemos que recurrir a la corrupción porque no creemos que vamos a poder prevalecer con la razón. Es correcto, y no había reparado en lo que mencionas, que efectivamente hay razones para ser optimistas. El economista chileno Sebastián Edwards estuvo de paso por Lima hace poco y él sostenía que el Perú perdía al menos 3 puntos de tasa de crecimiento por la baja calidad de sus instituciones. Y básicamente a lo que se refería era a la forma como los peruanos entendemos el mercado, los derechos de propiedad y sobre todo la manera como nosotros resolvemos nuestras diferencias dentro de, bueno, este poder judicial que todos lo conocemos. ¿Eres optimista de que estas instituciones, por ejemplo el Poder Judicial, van a poder mejorar sus competencias y su calidad en el corto o mediano plazo? Yo creo que en estos temas tenemos la tendencia, o quizás yo la he tenido mucho tiempo, de pensar que el problema es del otro, es de los jueces, de repente, o de los fiscales, o es de la autoridad, cuando en realidad muchos de estos temas también es de nosotros, de qué es lo que nosotros estamos dispuestos a hacer. Y siento que en el Perú cerramos el año 2012 con un punto de inflexión. Y creo que la semana pasada, el domingo, la caminata por la integridad, que no era otra cosa que decirle no a la corrupción, y ver a los distintos gremios empresariales con sus máximos representantes de la mano con el gobierno en una caminata de 50 cuadras, creo que marca un punto de inflexión dependiendo de cómo lo vamos a manejar de aquí en adelante. Porque creo que no ha habido una demostración pública desde la época de la nacionalización de la banca, que veas a todos los gremios, no solo a un sector, sino a todos los gremios, manifestando, y distintas personas de la sociedad civil y del Estado en un tema así. Pues creo que va a depender de qué es lo que hacemos de aquí en adelante y qué es lo que desde la sociedad civil, el liderazgo empresarial, los medios de comunicación, cómo enfrentemos esto de repente para extirpar parte de ese cáncer que nos resultaba y nos resulta todavía tan natural cuando tenemos una dificultad. Así como los peruanos hemos aprendido los últimos 20 años a ser puntuales, quizás podamos comenzar a aprender que puede haber un Perú sin corrupción. Lo que dices tiene mucho sentido, ¿no? Si cambiamos los peruanos de a pie la cultura, nuestras autoridades pueden empezar a ver las cosas de otra manera. ¿Cuál sería el punto de inicio para mejorar el manejo en general ya del Poder Judicial como institución, en el sentido de que los juicios no duren pues 20 años, que sean predecibles,
evidentemente que se ajusten a ley. ¿De dónde crees que debe nacer el primer percutor? ¿Desde el Ejecutivo a través de una norma o del Poder Judicial asumiendo que tienen que hacer una reforma y alguna persona que sea capaz de liderar ese proceso? ¿Y qué tal si hay una tercera vía? Desde el lado de la demanda. Y yo lo que he aprendido de ustedes, los economistas, es que la demanda es la que crea el mercado. Y la demanda sobre solución de disputas también pasa por ejemplo, nosotros los abogados. ¿Qué estamos haciendo los abogados para que no haya corrupción en el Poder Judicial? ¿O es mi profesión la que también lucra de parte de esa corrupción? Y es muy fácil decir, oye, sí, este está, igual a denunciar a este y a otro, ¿no? Creo que hay abogados decentes, pero creo que tenemos un problema compartido y quizás también desde el lado privado las empresas pueden tener políticas de decir, yo solo voy a contratar abogados que se comprometan públicamente con un procedimiento en donde los pueda denunciar si es que se les encuentra que está en un acto indebido. Pero en ese sentido, el desarrollo, por ejemplo, de los arbitrajes, de alguna manera lo que te da es una señal que los empresarios están diciendo, bueno, si quiero hacer las cosas de una manera limpia, prefiero irme a una vía alterna de resolución de contratos, que es privada y que de alguna manera es más predecible y por lo tanto minimizo mis costos de una potencial corrupción futura. Definitivamente, y hay muchas empresas que están diciendo yo arbitro, pero también estamos viendo en algunos arbitrajes que luego abogados inescrupulosos escalan al Poder Judicial. Escalan al Poder Judicial, ¿no es cierto? Y quizás en los propios arbitrajes requerimos más transparencia sobre la propia conducta del árbitro para que las partes puedan saber, oye, sí tomo este árbitro o no y qué temas parecidos tiene, ¿no? O sea, creo que hay un tema de transparencia que el propio arbitraje podría ayudar. Claramente es una opción importante, pero creo que hay responsabilidad en el sector privado y los profesionales en el sector privado que podemos contribuir desde nuestro rol a mejorar y a crear institucionalidad. Correcto. Ahora, dentro de lo que tú dices, y me parece muy interesante que lo plantees desde el punto de vista de la demanda, me haces recordar un planteamiento de los grupos libertarios que dicen, ¿y por qué tenemos que necesariamente ir al Poder Judicial local? ¿Por qué, por ejemplo, dos empresas peruanas no pueden poner una resolución de sus diferencias en un tribunal, por ejemplo, suizo? ¿Eso se puede hacer actualmente y tendría sentido hacerlo? O sea, la libertad de contratar te permite ponerlo de acuerdo a la ley que desees y hay emisiones que se hacen en el Perú sujetos a la ley o préstamos que se hacen sujetos a la ley, por ejemplo, de Nueva York por determinadas condiciones. El tema es cuando tengas que ejecutarlo, ¿no? Y como en última instancia quizás siempre vas a poder tener que recurrir a un tribunal peruano si es que no hay activos fuera, por eso es que es más fácil tener los temas en español y tenerlos acá. Pero claramente creo que hay abogados que saben más de este tema, yo no estoy ejerciendo el derecho y esto no lo podríamos tomar como un consejo legal, ¿no? Sino una opinión general. Ahora, hablando de los estudios de abogados, tengo entendido que muchos han firmado, se han adherido a cartas de no corrupción. No sé si eso es correcto. Yo creo que sí, y quisiera comenzar diciendo, creo que hay abogados íntegros en nuestro país y en los principales estudios hay gente que merece mi total respeto. Sin embargo, sí sería muy provocadora cerrando este año. Yo creo que hay mucho saludo a la bandera. Creo que hay mucho saludo a la bandera y pactos de integridad firmados. No hay diente. Todas las declaraciones y todas las firmas en papel van a ser papeles bonitos y buenas declaraciones. Necesitamos procesos y procedimientos creíbles que esa declaración que he dicho no a la corrupción me puedan denunciar y pueda haber alguna sanción. Claramente están los colegios profesionales para ello. Se pueden mejorar, pero también se puede tener un estándar más elevado, ¿no? Y los colegios de abogados en el Perú modificaron sus códigos de conducta en mayo de este año, la Junta de Decanos, y elevó los estándares. Ayer, de pura casualidad, he entrado a la página web del Colegio de Abogados de Lima y me ha sorprendido encontrar que está el código, el que habían derogado, dice ahora vigente. Espero que haya sido un error del Colegio de Abogados, pero y que han regresado a los estándares anteriores, ¿no? Parte de esa calidad institucional de la que hablamos. Vamos a hacer una pausa y regresamos después. Scotiabank